Bienvenidos a Fútbol Picante de este 8 de junio. ¿Fue real la posibilidad de que Javier Aguirre entrenara al América? De viva voz lo aclarará en un instante más. Y será nuestro primer tema con Heriberto Murrieta. ¿Cómo estás, Beto? Ciro, buenas noches, muy bien. Buenas noches, Dionisio Estrada. ¿Cómo estás? Muy bien, Ciro, gusto hablarte a ti, a Paco y también a el señor Heriberto Murrieta. Igualmente. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, Ciro, vaya dupla. Mi querido Beto, Dionisio. Sin alternar, sí. Gracias. Lo evitaste a toda costa, pero pues, no se te ocurrió de otra, caray. Un gusto, de Sin verdad. alternar inmediatamente el La término. palabra taurino. Lenguaje ¿no? taurino. Sí. Como El tiene que cartel ser. del día de hoy. El cartel del día de Primera hoy. espada del señor Murrieta. Gracias. Como primera espada es Javier Aguirre entre los entrenadores mexicanos de la historia y se mantiene vigente. Acaba de renovar contrato con el Mallorca, pero ¿fue real el acercamiento del América? ¿Qué tan cercano fue? Aquí lo explica. Se habló de la oferta de América. ¿Por qué no quisiste tomarla? ¿Cómo estuvo esa parte? Pues nunca hablaron conmigo. Esa es la parte. Nunca hablaron conmigo. Nunca entraron en contacto conmigo. Conmigo nunca. ¿Fue todavía tu representante? Pues mi representante me dijo que quería hablar con él Santiago y con algunos entrenadores más y tal. Yo tenía de todo hecho y cerrado con Mallorca. Realmente no sé si fue cuestión de tiempos o no sé qué, pero yo nunca, cuando estuve ese momento, esa semanita, 2 semanitas, nunca entraron en contacto. Fue después ya que estaba todo arreglado. ¿Sí fue algo que hubieras considerado o realmente estabas ya convencido de seguir en Mallorca? Nosotros somos entrenadores profesionales y hoy estás ahí, mañana no. O sea, yo en mi carrera he estado en 6 equipos españoles, en 3 equipos mexicanos, en un equipo de Abu Dhabi, son 10 equipos y en 3 selecciones distintas. Te quiero decir que nosotros que estamos en esto estamos abiertos a cualquier cosa. Era Javier Aguirre el entrenador ideal para el América, es nuestra encuesta que tenemos en @foodpicante. Y él responde tal cual: nunca hablaron conmigo. Y la verdad es que escuchando a Javier Aguirre durante la parte final de la temporada en España, a él se le escuchaba feliz de la vida en Mallorca. Logró salvarlos del descenso anticipadamente. Un mes antes el equipo no tenía problemas del descenso. Los había salvado sobre la hora la temporada anterior. Y sí creo que Javier Aguirre en la actualidad se ha revalorizado después de cómo le fue en Monterrey y del descenso que sufrió con Leganés. De tal forma que creo que simplemente no era el momento. Pero aquí la pregunta es, ¿era el perfil, Beto, de entrenador que necesitaba el América? Yo creo que en cierta forma sí. El hecho de que no hayan hablado directamente con él no quiere decir que no hayan hecho contacto con el representante. Por consiguiente, sí hubo un acercamiento indirecto, como suele haberlo, porque hay formas de negociar con un entrenador para traer un equipo importante, y en este sentido yo creo que sí hubo contacto del América con Aguirre. Por otra parte, creo que sí era el perfil en cuanto a personalidad, ADN americanista, pero no tanto por estilo táctico, por estilo de juego. Yo creo que el estilo de Javier difiere del de Ortiz, por ejemplo, que es el más reciente ejemplo que tenemos de un América proponedor, de banderas desplegadas, un América ofensivo, con volumen de juego, con llegadas, con goles, con espectacularidad. Eso no es tanto lo de Javier, que es un gran entrenador, pero quizá el estilo no es tanto como el del técnico que le antecede o le hubiera antecedido en el América. ¿Era el perfil ideal? Para mí sí era para tomarse en cuenta. Gran candidato. Y además yo no sé por qué darle tantas vueltas, ¿no? No hablaron conmigo, no es necesario. Hablaron con tu representante, Claro. quiere decir que sí hubo interés. Exacto. Quiere decir que sí hubo interés en Javier Aguirre. Hablaban de otros técnicos y hubo interés por Javier Aguirre, aunque ya se haya arreglado con Mallorca. Sí hubo interés en él. Para mí sí es un técnico mediático que en México sí hubiera sido una muy buena contratación para América. En mi caso el ideal era el Tano, que no se hubiera ido el Tano. Si no está el Tano, de los nombres que se han soltado, para mí Javier, por encima de cualquier otro. Mediático, un tipo capaz. Eso de que ser ofensivo, pues habrá que ver a qué nos referimos, porque de Vucetich se ha hablado tantas cosas de que no es ofensivo y a Monterrey lo tuvo de líder, y a Monterrey lo hizo muchas veces campeón y a otros equipos también. Es muy difícil encontrar eso que de repente se habla en el América, que guste, que gane, que golee y que sea campeón. Pues a ver, díganme quién te lo garantiza, ¿no? Sí, a ver, te escucho, Dionisio. Antes quiero hacerles una pregunta que tiene que ver con eso, porque creo que está comprobado cuáles son el tipo de equipos en los que Javier Aguirre, en una larga trayectoria,
ha funcionado, de 25 años. Sí, esos equipos rocosos, que él para... Ordenados. De media tabla De media para tabla abajo. para abajo. Pero, a ver, cumple desde lo referente y desde la personalidad, con parte del perfil. Pero la otra parte del perfil que es, por supuesto, que lo que le gusta a la América o el americanismo, de que es un equipo que vaya para adelante, ahí es donde entramos en duda. Ahora, también es cierto que si viene Javier Aguirre al América y lo hace campeón, a la gente le va a importar si fue ofensivo o no. En su momento pasó con Mohamed. Mohamed se terminó yendo por diferencias después que tuvo ahí con la directiva. Pero si Solari hace campeón al América al margen de ese estilo, el americanismo estaría contento porque quiere también títulos. Entonces, entiendo esa parte de que a veces se pretende ir hacia adelante, pero si Javier Aguirre viene, independientemente del paso con Monterrey, y hace campeón al América, pues ahí ya no A hay... Monterrey lo hizo campeón, ¿eh? Sí. A Monterrey lo hizo campeón. Bueno, para la Liga de Campeones de CONCACAF. Bueno, pero lo hizo campeón. Exacto, pero Y hablando de también la Liga, porque él Está se va bien, con la quedó Liga y es donde queda a deber, pero ¿no? también depende de los jugadores. O sea, hay que ver con qué jugadores cuenta en Mallorca. Hay que ver con qué jugadores contaba en Zaragoza, en Osasuna, y aún así, por momentos lo hizo jugar muy bien y conseguir objetivos importantes, lo mismo el Atlético de Madrid. Con este América, con este plantel o con un par de refuerzos más, Javier Aguirre hubiera hecho un buen papel. Fíjate, Osasuna es un equipo al que no le sobra absolutamente ¿De nada. acuerdo? Que es un equipo muy, muy rocoso, que se defiende muy bien, que se hace fuerte en casa, Sí. que tiene 2 o 3 estrellas, Murici, su eje de ataque, Ah, Kanye Mallorca, Lee. ¿te refieres a Mallorca, sí. sí. Mallorca, no sé qué habrá Mallorca, dicho, sí. pero sí, No, Mallorca, sí. Y no le sobra nada, no le sobra nada, y su objetivo es la Y permanencia. de visita le costó mucho trabajo la temporada. Los equipos en los que ha funcionado Javier, el Pachuca, no el Pachuca actual, sino el Pachuca de finales de los 90 que buscaba evitar el descenso, el Osasuna, Ya al que llega no España. hables de ese Pachuca porque hay alguien que Español. en la mesa le duele un poco el gol de oro. Híjole, qué mala onda, ¿eh? No, pero Ni me acuerdo. ese Pachuca tenía como objetivo evitar el descenso y lo hizo campeón Sí, después, sí, ¿no? sí. Osasuna, Español, Mallorca. Después estuvo en Atlético de Madrid y en Atlético de Madrid también termina quedando corto. Sí, lo pero metió en es el Champions. que lo termina metiendo después Estuvo de en muchos Zaragoza, años estuvo en el que Español, no llegaba a una competencia internacional. en Él lo el termina Leganés metiendo. Está bien, pero en Atlético tenía al Niño Torres, al Kun Agüero, a Maniche. O sea, no es nada en contra de Javier, simplemente no. sí creo que hay un corte del tipo de acuerdo. equipos en donde Pero ha lo metió a funcionado Champions. mejor. Lo metió a Champions al Y que al tenía años Atlético. que no llegaba. Y no se compara con este Atlético. O sea, este Atlético... Es mucho más. No, mucho más, porque Javier yo creo que también se adecua a lo que tiene. Y con un equipo como este América, con un equipo como ese Atlético, consiguió objetivos, con un Sí, equipo claro. inclusive como Mallorca, el Mallorca actual, el año pasado lo salvó del descenso y este año lo puso en puestos importantes. Bueno, estuvo cerca O sea, de la Europa, de la entonces- Conference League. Entonces, el tacharlo así de un técnico defensivo que en América iba a fracasar, yo no creo. No, yo creo que también el hecho, si la prioridad era darle continuidad al estilo, puede ser que Javier no haya encaje. sido el candidato idóneo. Pero ha habido técnicos de las características de Javier, varios en estos últimos 20 años en el América. Es decir, no forzosamente tiene que ser un técnico como Ortiz. Habría que ver cuál es la prioridad. Javier, yo también creo que podría haber hecho un muy buen trabajo. Me imagino también las deliciosas conferencias de prensa llenas de ingenio y de creatividad. Albures, Y de sí. albures. Y de... Ahora, y América ha sido campeón con técnicos y de chispa, que no espontaneidad. necesariamente son ofensivos. Por ejemplo, Claro. La Puente. Claro. O por ejemplo, todavía en algún momento el zurdo López. Exacto. Mohamed. ¿No? Y líder general con el Turco Mohamed. Exactamente. Sí, no, yo porque siempre el América habla de eso que decía Paco, ¿no? Priorizar el estilo y no sé qué tanto. Ya ves que a Solari se la terminaron. Eso es muy difícil. Se la Eso es muy terminaron difícil de conseguir en el cobrando, fútbol apenas actual. entró en una mala Sí, racha. El discurso, para mí es un discurso que se lo sacan de la manga, Oye, sí, es un discurso muy desgastado, es un discurso irreal. Y es un discurso, Irreal. claro, Porque ¿quién lo ha prácticamente conseguido? imposible en la Bueno, Mario Carrillo. Reynoso, Carrillo. Mario Carrillo. Sí, pero Reynoso fíjate, y Carrillo. Ortiz, el Menchaca, 84. Reynoso. Yo no sé hasta qué punto O sea, Reynoso en el José Antonio 84, Roca. Mario Carrillo 20 años después. Sí, y no sé hasta qué punto José Antonio Roca. Te estás haciendo ya, Sí, bueno, ya más de te- 40 Aquí años. Aquí 71, podemos 72, preguntar a Beto, ¿no? Que Pero yo creo que lo importante en América es ser campeón. Sí. Y después entonces ya empiezas a decir, sí, pero además ofensivo y demás. El Tano, ofensivo,
conseguía cosas, conseguía partidos resueltos en los últimos minutos, metió al público nuevamente en el estadio, pero se quedó corto en la liguilla. Y se quedó corto en 3 liguillas. Y a Ben Hacker no lo dejaron terminar la primera época. Y Ben Hacker no quedó campeón. Entonces, ese discurso para mí es muy ambiguo. Oye, ni el Barcelona, que enarbola Claro. ese tema del juego propositivo, ofensivo, pues ¿cuántas veces terminó 1-0 en esta campaña? claro. ¿no? Pero bueno, en fin, a todo esto se señala mucho a Santiago Baños y su gestión. Son 6 años los que ha estado ahí, lo más es un título de liga, por ahí alguna Supercopa, qué sé yo, algo de CONCACAF. Sí, campeón de campeones y la Copa MX. Copa MX, de acuerdo. El que lleve tanto tiempo el equipo sin un entrenador, el que no se haya concretado lo que decía Paco hace un momento, porque yo también creo que el Tano era el ideal para continuar. ¿Dónde deja la gestión de Santiago al momento? ¿A quién le preguntas? Porque ya, si le preguntas a Dionisio ya sé la respuesta. Ya sabes la respuesta. Sí, Yo no me claro. la Para sé. mí no es mala, no es mala. A mí tampoco. Para mí tampoco. No es mala. Lo que pasa es que, claro que los títulos visten, refuerzan, apuntalan una gestión de dirección deportiva. El hecho de que no haya técnico en este momento y de que no se haya conseguido el título no quiere decir que la gestión de Santiago Baños sea mala. Lo que pasa es que pienso yo, salvo lo que tú opines, Diony, que parece que opinas en sentido contrario, ¿no? Pero creo que también hay hay falta de reflexión en las redes sociales, sobre todo, que son las que están principalmente en contra y se hace como un efecto dominó y todo el mundo quiere tumbar a cierto personaje. Siento que a veces es más visceral que reflexivo. Yo no veo que sea mala la gestión de Baños, por mucho que sigan faltando el apuntalamiento de los títulos. No, yo sí siento que es mala, porque un título en 6 años de liga, ¿no? Es poquito para el América. Y después. Más bien es insuficiente, Bueno, más no mala. Insuficiente, no, mala, porque además él se ha gastado más de $90 millones en ese tiempo en la contratación de jugadores. Además, mínimo, ¿no? Porque el porcentaje es mayor, de más de 50 jugadores, por lo menos la mitad han pasado sin pena ni gloria en el América. Entonces, y ahora, en cuanto a técnicos, tuvo a Miguel Herrera, tuvo a Solari y tuvo al Tano Ortiz. Y al final de cuentas, solamente ese título del 2018 ante Cruz Azul. Entonces, entiendo que por la salida de jugadores como Edson Álvarez, como Diego Lainez, como Mateus Uribe, como Marchesín y el propio Guido Rodríguez. Bueno, esas habrán sido ventas que habrán ayudado a recuperar parte de esa inversión entre de la que 50 hablabas, y 55 millones de dólares, más o menos. nada mal. Pero sigue habiendo un déficit de prácticamente la mitad. Bueno, tampoco. A ver, para construir un plantel de esos vuelos necesitas invertirle. Y el Tano nada más tuvo el 66% de su productividad, 66. Sí. Solari no tengo el dato aquí, pero habrá estado muy cercano. El Tano ganó 9 consecutivos, batió el récord del propio Solari. Entonces, digo, esas son cosas que creo que al momento del recuento final se tienen que poner también sobre la mesa. Mira, yo lo que creo que ahora que llegue el nuevo técnico se van a dar cuenta lo que es y lo que ha sido la gestión del Tano y de que no es tan sencillo traer un técnico y que consiga partidos, hablo del torneo regular, o sea, ya olvidémonos de los títulos, que el equipo genere, que haga goles y que guste. No es fácil. Ya veremos con el técnico que llegue. Han pasado técnicos de jerarquía, de renombre, Bielsa, Ramón Díaz, Coco Basile, Ruggeri, y no ha pasado nada, ¿eh? Y no ha pasado nada. Más allá de que no, es que las formas tampoco han conseguido títulos. No es fácil dirigir al América, yo sí creo que era el Tano el indicado y que el sustituto no necesariamente te va a garantizar absolutamente Pero nada. también No va a ser fácil. También no cualquiera que ha sido campeón con el América, no es un técnico cualquiera. Hablamos de Roca, hablamos de Reynoso, hablamos de La Puente, hablamos de Mario Carrillo, hablamos de Mohamed, o sea. Miguel Herrera. De Miguel Herrera, entonces son Vieira, ¿no? ¿Quién es el Zurdo técnico López. más ganador de la América? Entonces, Miguel Herrera. Entonces Lo abuchean, imagínate. Y a Miguel yo Herrera quiero no lo pensar querían. que también aquel técnico que vaya y venga a dirigir al América no puede ser Juanito Pérez. Yo justamente a eso iba, ahora que decías eso, cuando hablabas de lo visceral por encima de lo reflexivo, a Miguel Herrera lo abuchean y es el más ganador, les entregó un título. 2. Al Tano hablan 2 de de liga. traición y no sé qué tanto. Bueno, ¿por qué no lo firmaron a tiempo? ¿Por qué no lo renovaron a tiempo? De Solari también quedó un mal sabor de boca. Bueno, pues como se entregó resultados buenos, siento
que se impone mucho eso que decía Beto hace un momento, lo visceral por encima de lo reflexivo, ¿no? Además hay poca memoria. Títulos, y no sé. Sí. Bueno, pero El es público- cosa importante, ¿no? O sea, al final de cuentas no es algo visceral, es un hecho, es un título en 6 años, es un título en 12 torneos. O sea, eso no es visceral, eso es un hecho. Yo siento que y ahí ha pronto fallado. descarga como un pronto su sentir y a veces sin necesariamente pensar en lo mucho que ha aportado cierto personaje a la institución, ¿no? Pues veremos, porque es un día más sin que haya humo blanco en el nido. Y el torneo empieza en menos, ¿qué digo? En menos de un mes, en cuestión de semanas. Era Javier Aguirre el entrenador ideal para el América. Ahí el punto de vista, el 51% dice La que no. producción, imagínate, lo detuvo en el 51, qué cazuelas. Javier está feliz de la vida en Palma de Mallorca y se ha revaluado después de 2-3 tropiezos recientes. Volveremos. Voy a llegar a reforzar a tu Mallorca. Yo le dije a la directiva que me interesaba César. De hecho, entramos en contacto con su representante y hasta ahí lo dejé. Me vine, está en la lista, te la puedo enseñar y es una prioridad, sí, por supuesto. ¿En tu lista hay algún otro paisano que pudiera ser? La lista me la pasó la directiva hace un par de días. No hay otro jugador mexicano que esté en Europa. El problema, la mayoría de las veces, es el tema económico, casi siempre, ¿no? Pides en México y acaba de haber un traspaso, creo que Chivas ofertó $6 millones por Luis Chávez. Es un mercado caro. Cuando preguntas por algún jugador mexicano, te piden dinero importante. César anda en los 8 millones de euros y no es fácil para un equipo como el nuestro, ¿no? Y sí, el mercado mexicano, el interno y hacia afuera, es un poquito caro. Por ejemplo, está el tema de Kevin Álvarez, que aquí en el mercado interno se vendió en 11 millones, ¿no? No llegamos nosotros, no tenemos un jugador de 11 millones, pagamos por Muriqui 10 millones este año, hizo 15 goles, pero ya es el máximo. Él y Samuel Eto'o es lo que más ha pagado Mallorca por traspasos en su día. Somos un equipo modesto. Selección mexicana. ¿Cómo has visto a la selección con Coca? A mí me gusta Diego, me gusta mucho, serio, profesional, trabajador, exitoso, fue jugador, entiende de esto y hay material, a ver cómo nos va en la Nation League, en la Copa de Oro, pero yo creo que y encima no hay eliminatoria mundialista, o sea que está todo el camino un poquito allanado para llegar al Mundial con garantías. Me da gusto escuchar a Javier Aguirre con esas palabras de respaldo a Diego Coca. Él sabe lo que es estar en los zapatos del seleccionador nacional y qué complicado puede ser para ese entrenador en cuestión tener en algún lado un opositor, ¿no? Que un día sí y el otro también esté haciéndote ver tu suerte, ¿no? Porque de por sí el cargo es pesado para que además le añadas un factor de presión, ¿no? Entonces creo que si alguien sabe lo que es estar en ese puesto es precisamente No me gusta esta versión tan seria de Javier. Javier Aguirre. Sí. Eran las 3 de la mañana, Paco. Por eso. César hubiera Caballero. dicho, ya me voy a ir a echar unos Muy bien, tacos. César, Unos ¿eh? taquitos ahí, Muy bien, ¿no? César De Caballero. lengua, de buche, de sodero. Sí, de Diego Coca dice una frase pues muy trillada, ¿no? Y de corridito, de serio trabajador, estudioso. Que sí lo es, exitoso. serio y trabajador. Bueno, y exitoso también lo es. Y si hubiera sido cualquier otro también lo diría, porque Javier es siempre políticamente correcto. Javier es candidato. Javier es candidato desde ya y seguramente se menciona su nombre para, en determinado momento, dirigir a la selección en el Mundial del 2026. podría ser. Pero, Aunque por él- supuesto. Aunque él también él se descartó para el 2010. Y él dijo que nunca iba a regresar a México. Después es las circunstancias que te van llevando, rodeando y que se te van presentando en el momento. Ojalá que Diego Coca llegue hasta el Mundial del 2026 y haga la mejor o tenga la mejor actuación de México en cualquier Copa del Mundo. Pero si no le va bien, Javier Aguirre será un candidato sí o sí. Lo mismo que Nacho Ambriz. Sí, y Miguel Herrera, y saldrán más nombres, pero Javier Aguirre, ahí Aunque estará. Javier ha establecido, después de lo que fue su segunda Copa del Mundo, que entró como bombero, que a él ya no le gustaría llegar justamente en esa postura, que a él le gustaría, y no sé si después vaya a venir más adelante, tomar un ciclo completo con México, desde el arranque. No, pero ya Ay, para ¿tú cuándo, crees? ¿no? Ya, del 26 al 30. No, por eso te digo, no sé si llega a pasar o lo que Mira. sea, pero por lo menos esa era su percepción hace tiempo atrás, ¿no? Yo también escuché a Javier decir algunas cosas, como tú dices, que no regresaría a México, etcétera, y regresó a Monterrey. También lo escuché decir que él dirigiría hasta pues, más o menos los 60 y después se iba a retirar, etcétera. ¿Y ya tiene cuántos? Y 60. tiene 6'5", ¿no? Si no me falla la memoria. Entonces, digo, también creo que las prioridades de la gente van cambiando y creo también que a esas alturas de su partido personal,
ya sabe lo que es estar en selección nacional. Y yo no sé si le siga seduciendo esa posibilidad para un tercer tiro. Sí, con no selección lo nacional. sé. Hay que preguntarse. No lo sé. Javier es un tipo que se reinventa constantemente. Después de lo de Monterrey, aquí le dieron con todo. No, ya terminó su época. Tomó al Mallorca, lo salvó y después lo puso en puestos importantes y además ya está Y lo buscó en renovado. América. Le dio estabilidad. Él le da vuelta a la página, no tiene ningún problema, se reinventa constantemente y quizás ya no esté en sus planes dirigir a la selección. Pero si no funcionara lo de Diego Coca, sería Lo que- un candidato natural. Lo que sí también Javier ha establecido en algún momento y antes de regresar a México, a Monterrey, era de que si él regresaba lo quería hacer como directivo. No descartemos tampoco esa situación, ¿no? Es desparpajado, francote, aunque en este caso de Coca políticamente correcto, porque da su respaldo al entrenador en funciones. Lo que no menciona Javier es que la situación de Coca actualmente es presionada. El partido de ayer es un entrenamiento. Compromiso que se tiene que cumplir. Con algunas actuaciones jóvenes aisladas de la selección mexicana el día de ayer, pero habrá que ver la próxima semana, de hoy en 8 días frente a Estados Unidos, la prueba importante para la situación que envuelve a Coca. Y el Mallorca es un equipo que no tiene estos presupuestos. Y también aquí hay otra reflexión interesante que hacer, Ciro, con respecto al elevado costo del futbolista mexicano. Sí. Esta parte me parece importante de lo que dice Javier. La dificultad de contratar a jugadores mexicanos para engrosar las filas de equipos en el continente europeo. Sí, aquí alegremente se pagan 10, 11 millones Sí, de mercado dólares interno. por un Exacto. defensa lateral. Claro. Y el fichaje más caro en la historia del Mallorca está por debajo inclusive de esa cantidad, ¿no? Sí, son como que realidades diferentes, pero ¿cómo le impides a los equipos que tienen esas cantidades que no se Desembolsarlas. abastezcan, ¿no? Y además hablando de centros delanteros, como el caso de Muriqui y en su momento Eto'o, ¿no? Exactamente. Que siempre son jugadores que cuestan más, ¿no? Ahora que decías, Paco, que yo creo que Javier, mientras no se retire, será un candidato. Sí. Porque seguimos con estos bomberazos a nivel de selección. ¿Quiere decir que avisoras algún bomberazo en el caso de selección nacional? O sea, ¿eres de los que piensa que si Coca en este verano no se trae los resultados esperados, le va a costar el puesto? Y los resultados esperados son ganarle a Estados Unidos y ganar Copa Oro. Porque así nos manejamos. Y si gana uno, Así nos manejamos. Si pierde con Estados Unidos la semifinal de la Nations League y después pierde la Copa Oro, Diego Coca va a estar en serios aprietos. Si logra ganarle a Estados Unidos y se encamina en la Copa Oro, Diego Coca va a terminar seguramente dirigiendo a México para el 2026, que tendría que ser lo ideal. Exacto, es que Para mí es lo ideal. Eso quería ir. ¿No crees que vamos de un extremo al otro? Claro, De un extremo de darle, órale, Mucho Tata tiempo Martino, al Tata. haga lo que usted quiera. a 3-4 meses Pero- a Coca y pero- En menos de Ciro, 6 meses, lléguele. El fútbol mexicano, todos lo conocemos perfectamente bien y desde las entrañas, es muy particular. Es Pero sui ¿por qué no generis. aprende el fútbol mexicano? ¿Por qué no vamos a aprender? Porque se Porque siguen no manejando. quiere aprender. Bueno, puede ser que ahora, con Juan Carlos Rodríguez, con la bomba, cambien un poco las cosas. Me parece que puede ser el perfil y tiene un grupo de trabajo interesante, donde sí pueden cambiar ciertas cosas, en donde el técnico no es el mandamás, en donde ya te escogen y entonces haces lo que haces y pasa lo que pasa y nadie te mueve, no. O pierdes un partido y ya te están corriendo, tampoco. Hay que buscar un equilibrio. Un equilibrio que no existe desde cómo se maneja el mercado interno, por ejemplo, o el externo. El futbolista mexicano, lo dice Javier, un lateral derecho 11 millones cuando nuestro centro delantero de 15 goles cuesta 10. ¿Cómo? Pero ese mismo lateral, aquí en el mercado interno, lo compra un equipo en 11 o 12 millones de dólares. Y pasó con Pizarro y pasa con muchos otros jugadores. El fútbol mexicano es sui generis. Es muy particular y yo no veo en corto plazo que vaya a cambiar. Pizarro, el compañero de Messi. Pizarro, claro. El compañero tiene y dio el visto bueno, por cierto, Rodolfo Pizarro, para que de fuera Messi al Inter de Miami. Ahora, mencionaba Paco en el tema de que, bueno, el fútbol mexicano es así, es extremo, ¿no? De decisiones, o aguantas mucho o el tema de poco. Pero, por ejemplo, en el tema de si Coca no gana nada, ¿realmente en la cabeza del presidente de la federación, el señor Juan Carlos Rodríguez, estará decirle adiós a Coca? Porque si queremos un cambio, pues a lo mejor tendría que aguantar, aunque no se gane nada, Pues que lo diga, valdría la pena, ¿no? ¿no? O digo yo, o ustedes piensan que está seguro, No, de hecho, aunque pierda. la forma en que llegó me hace pensar que entró con calzador y eso lo pone en Impuesta. vulnerabilidad. Claro, y yo no sé, porque ahí tendría que tener la opinión de los propietarios. Como no hubo consenso en la elección
o en la imposición, como dice Héctor Huerta, pues entonces está endeble, no está tan sólida la presencia de Coca como técnico. Pero entonces si le tiene que decir adiós, ¿lo va a decir Juan Carlos o lo van a decir el comité entre las dos de dueños partes, de selecciones? Y si Juan Carlos no quiere, es que esa es la cosa. Es que no puedes dejar de tomar la opinión de los propietarios de los equipos, ¿no? No, de acuerdo, pero Mira, quizá él llega con ya con cierta flechita de que, ¿sabes qué? Te vamos a dejar. Es que fíjate, trabajar. Ciro, lo ideal sería el sostener un proyecto, el echar raíces, el poner bases sólidas de concreto. Sí. Pero en este caso es la menor solidez que se puede percibir en un proceso de un entrenador. Si a las primeras de cambio descalificas o cortas la decisión que tú mismo como federación tomaste a principios del año, pues entonces querrá decir que esa primera decisión tenía pies de barro. Es que muchos el tema es palos de que ciego. esta generación o este grupo directivo pues no estaba cuando se tomó esa decisión. Es lo malo de hacer Las cosas al los revés. nombramientos al Enrevesados, revés, ¿no? claro. Porque ya te apremia el tiempo. ¿Cómo es posible que siga ocurriendo eso? A mí lo que me extraña... Que te lleva a que no haya continuidad en los proyectos. A mí lo que me extraña es lo que dijo John Sutcliffe, que la información que tiene. Que cuando todo el mundo pensamos que a Coca lo puso Iraragorri, John Sutcliffe dice, no, el candidato de Iraragorri era Nacho Ambriz. Eso es lo que a mí no me termina de cerrar ni de cuadrar. Bueno, quién sabe. Vámonos a pausa. Dentro de una semana estaremos hablando ya del resultado de México contra Estados Unidos. La primera gran prueba para Diego Martín Coca. ¿Y Alan Pulido regresa? De acuerdo a fuentes de ESPN, Alan Pulido volverá al Guadalajara. Se habría llegado ya a un acuerdo con el jugador para regresar al fútbol mexicano. ¿Cuál es el tema? Este delantero de 32 años de edad tiene contrato hasta diciembre del 2023 con el Sporting Kansas City. No han llegado la gente de Pulido y el Kansas City en los días anteriores a una renovación, a un acuerdo de renovación. Y la opción sería que Chivas pagara algo al equipo de Kansas City ya mismo para tener a Pulido y que recuperaran algo de la inversión que hicieron de 8 millones por el fichaje, 8 millones de dólares, más otros 8 más o menos en los sueldos que ha devengado. O bien que Guadalajara decida firmar un precontrato a 6 meses del final de su acuerdo, pero tenerlo hasta finales de diciembre, es decir, hasta sería hasta enero. 2024, sí. Hasta enero del 2024. Pero sería coste cero. Entonces, yo entiendo que Guadalajara tiene urgencia de resolverlo pronto. ¿Tú qué harías, Paco? A ver, en su momento lo dije y hoy queda confirmado. No puedes dejar ya a tu campeón goleador. Era campeón goleador cuando se fue Pulido. No lo puedes dejar ir. Mala gestión ahí. Tan es así que está regresando. ¿Por qué habría de regresar? O sea, si ya se fue, ¿por qué lo tienes que regresar? Quiere decir que no estabas convencido de dejarlo ir y quiere decir que en realidad el futbolista tampoco estaba convencido de irse. Entonces, ahí sí, para mí fue un mal manejo, no puedes dejar ir a tu goleador. Hoy regresa Pulido, no sé si hoy sea la solución para Chivas, honestamente. ¿Qué nivel tiene Pulido? No sabemos. Pues anotó gol apenas hace 4 días, pero es su segundo gol de la temporada. Okay. Ha anotado 17 goles en 40 partidos, pero se ha perdido la mitad de los juegos que podría Y jugar. no es centro delantero por una clavado. lesión en la rodilla que sufrió el año pasado. ¿Estará mejor Pulido que Cisneros, que Ronaldo Cisneros? No necesariamente. ¿Sí? Pues yo creo que sí. A ver, Y aparte no juega en la misma posición. No, está bien, pero Ronaldo Cisneros lo vimos contra América. O sea, Centro delantero clavado. Sí, y funcionó dentro de lo que cabe. Macías va a tardar algunos meses en recuperarse. Daniel Ríos no funcionó. Kepa González no ha respondió Sí, en la final con Tapatío. Está bien, pero a lo que yo voy es Pulido. ¿Te garantiza goles Pulido? Pues ¿Te lo que garantiza pasa- 10 goles Pulido por temporada? Pues mira, de que te meta 10 goles va a estar complicado. Y entonces- Porque realmente, a ver, el centro delantero en México, el que es campeón de goleo, a veces es campeón con 10 y con 11 goles. Hoy Henry Martín fue campeón con 14 anotaciones. Okay. O sea, ya meter 10 anotaciones es prácticamente es aspirar, en un torneo corto, es aspirar a ser campeón de goleo, como ya lo fue compartido en su momento. Ahora, sí pienso que el techo que te puede dar Alan Pulido, de acuerdo a lo que conocemos,
sí es mejor de lo que pueda mostrar, por ejemplo, Cisneros o algún otro jugador, ¿no? A mí me gusta mucho Pulido como delantero, pero no es una solución goleadora, no es un centro delantero nato, no es un No tienes esa finalizador de garantía. jugadas. Es un jugador que tiene una gran fortaleza física, que puede jugar por fuera del área, que se bota muy bien, que hace movimientos muy interesantes, pero no necesariamente es el centro delantero fijo que está 9 de buscando área. Ah, Guadalajara. Pero es mejor, lo que decía Paco, es mejor que los que tienes. Yo creo que, a ver, para que haya jugado, no fue uno ni dos, fueron una buena cantidad de partidos los que jugó Guzmán como delantero falso, como quieras llamarle, o fuera de su Hasta posición. Alvarado. Entonces, yo sí creo que tener a alguien que sea mejor que lo que tienes actualmente en esa posición, que no abundan, mexicanos, pues te ayudaría a acomodar a cada quien en su lugar, ¿no? Pulido es un muy buen futbolista. Sí. Sabe salir muy bien Pero del es un área. volado ahora, ¿o qué? Se bota Eso bien. lo hace muy bien. Pero, por ejemplo, un rematador de cabeza no es. Un rematador de cabeza no es. ¿Cuántos goles de cabeza ustedes recuerdan de No, antes Pulido? él tiraba los centros en Apenas hizo Chivas. uno hace 4 días. Ahora ya no tira en los centros, sino Él va a la tiraba, Robert. él hacía, él cobraba los tiros de esquina. Exactamente. Ya Sí, con eso te dice qué centro delantero te cobra. Pero los ahora tiros ya de no los esquina. cobra. Ya supuestamente, como dijo Ok, Ciro, ya está bien. juega dentro del área. A mí me gusta mucho como futbolista. No Aquí sé la cuánto cuestión es que vaya a aquí es un costar. volado. Aquí sí, o sea, Bueno, sí, pero Chivas aunque no está sabemos para cuál es un el volado. techo de Alan Pulido, El Chicharito- sí es como... El Chicharito ya no va a venir, está lesionado. Se Hay que lesionó ver, ayer no, fuertemente. Sí. ¿Qué tipo de lesión es? No está fácil para Chivas, ¿eh? Claro, es que ese No es el está fácil punto. para Chivas. Estás contrarreloj, no abundan opciones. Esta es una alternativa que se te Te presenta la tienes ahí. que rifar con eso. Claro, y tampoco puedes pagar de más. Ahora, a Kansas City no le ha entregado el retorno El en la resultado, cancha claro. de lo que han invertido. Sobre todo porque en el 2022 estuvo lesionado todo el torneo. Esa es otra. Macías viene saliendo de una lesión de ligamento por partida doble y Pulido una lesión que en el 2022 lo dejó fuera toda la temporada. ¿Estuvo bien dejar ir a Ormeño y a Saldívar? No, pues no creo. ¿Sabes quién es buen jugador? El Plátano. Sí, pero ya no. Pero no- ese, claro, está con León. Ese Ahora, a menos de que O Aguirre. lleguen a un arreglo Aguirre, con León Cruz Azul. y a ver si de pronto León se lo presta a El tema Guadalajara. es que, fíjate, las opciones que podría llegar a tener Guadalajara, Macías y Pulido de concretarse, pues vienen de lesiones graves. En el pasado reciente, ¿no? Que los han dejado fuera meses. Oye, Raúl Jiménez. Pero desde América. No lo veo en Chivas. O Ni sea, yo tampoco. sí, Primero no, él. es americanista. Él ¿no? dijo que nunca jugaría en Guadalajara. Y Sí, segundo, no lo veo. si llegara a jugar en Guadalajara, hay que ver No metas cómo lo recibe la afición. No metas cizaña. ¿Cómo lo recibe la compadre, afición? No metas cizaña, no metas cizaña. Es que lo que dices no está fácil. No. ¿Cómo le haces? Si no los formas tú, Sí. Te A mí sale el Tepa me caro. gusta, ¿eh? A mí el Tepa me gusta. Pero si lo formas, tienes que darle también la confianza y un lapso de tiempo de que se vaya afianzando, de que vaya agarrando confianza, de que se vaya destapando. ¿Sabes? Y en Guadalajara da la impresión que no lo hay, por lo Me menos en atrevo esa a mencionar posición. a Jiménez, que claro que ya sé que es del América, pero ya en Europa yo lo veo muy complicado. Tristemente para Raúl. él tiene un año más de contrato con ¿Cómo regreso al fútbol Wolverhampton. Y mexicano? no sé si acá, también, a como se ha visto. Pues Y es quien pena, pero sí. dé un paso adelante o quien se interese, pues yo creo que hará evaluaciones exhaustivas antes de tomar una decisión. Y volvemos ¿no? a lo mismo, de cuánto puede cobrar un jugador súper cotizado, que aunque ya no es el mismo de antes, desafortunadamente, pero que pudiera recalar algún día en el fútbol mexicano. Es que eso le puede jugar en contra en cuanto al salario, ¿no? El Tepa le acaba de hacer 3 goles al Atlante. Ese, sí, no me lo Te recuerdes, dolió, pero sí. te dolió, Beto. Ese tiene una gran fortaleza física, tiene una gran talla, es un buen jugador también el Tepa. Pues es ponernos en los zapatos, y tú lo sabes, Paco, de lo que enfrenta un director deportivo de las Chivas cuando busca refuerzos de impacto inmediato. Qué difícil. Y algo tan complicado como un centro delantero. Sí, no está goleador. fácil. No está fácil. Vámonos a pausa y regresamos con más. Esta es una de las grandes incógnitas pendientes. De ESPN en Star Plus, 9:25 de la mañana, viernes. No haga planes. La Zona Caliente es patrocinada por Caliente.mx. Más acción, más diversión. Esta semana tenemos
la actividad de la final de la UEFA Champions League y el juego de México ante Camerún. Así es de que regístrate en caliente.mx, recibe 1,000 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Aprovecha esos 1,000 y haz tu parlay para este fin de semana. Estos son nuestros favoritos. Manchester City empata con el Inter en la gran final de la Champions. México le gana a Camerún. Y si apuestas esos 1,000 a la combinación que te acabamos de dar, cobrarías hasta 8,312. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con nosotros, juegas con Fútbol Picante. Disponibles. Es una exclusiva de Star Plus. Hugo Sánchez los espera. En 1990, Justin Fashanu hizo lo que ningún otro futbolista había tenido la valentía de hacer: declararse abiertamente homosexual. Sin embargo, al tomar esa decisión, tuvo que enfrentar la hostilidad del mundo del fútbol. Su historia es un recordatorio del trabajo que queda por delante para promover la igualdad en el deporte. Justin Fashanu no solo fue el primer futbolista afrodescendiente cuya carta valió 1 millón de libras, sino que también fue el primero en declararse abiertamente gay ante los ojos del mundo. Así brilló en el Norwich City y a sus 17 años se convirtió en el goleador del equipo, además de ser seleccionado sub-21 inglés. El bicampeón europeo, Nottingham Forest, lo compró en una cifra récord. Sin embargo, una lesión de rodilla y el incansable acoso de los medios hacia su vida privada hicieron que Fashanu perdiera el rumbo. En 1990 decidió anunciar abiertamente su homosexualidad en una entrevista para The Sun, una decisión que le obligó a huir a Estados Unidos e incluso ser señalado en tierras americanas. Fashanu se quitó la vida a los 37 años ante un mundo que no estaba listo para verlo brillar. Hoy, cada 19 de febrero, el día de su nacimiento, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte. El legado de un hombre que dio su vida por un cambio y el primer paso para un fútbol más inclusivo e igualitario. Él es Justin Fashanu, que fue el primer futbolista afroeuropeo en superar el 1,000,000 de libras esterlinas al ser transferido al Nottingham Forest en 1981. Volveremos para presentarles los nominados al Balón de Oro. Balón de Oro de la Liga MX. Quiero decir mis favoritos. Por favor, los esperamos Venga, Beto. con ansias. Oro de la Liga MX. Y van a notar una mayoría muy importante del Pachuca. Son solamente 2 nominados, uno por el torneo de apertura y otro por el torneo de clausura. Y de Pachuca tienes 4 nominados en la rama varonil y a Charlín Corral en la rama femenil para mejor jugadora junto con Lisbeth Ovalle. Aquí creo que el que más me interesaría detenerme es en el de Guillermo Almada y Veljko Paunovic. ¿A quién le darían el de mejor entrenador, Paco? Almada. Almada, por 2 torneos. Sí, porque, bueno, primero fue campeón. Fue campeón, entre ellos 2 fue campeón. Ya de ahí... Eso mata a todos. Sí, por supuesto, Paunovic, un gran trabajo, pero no mejor que Almada. ¿Coinciden? Sí, yo Sí, también claro, anoté a Almada. también Sí. Almada. ¿No le dan un mérito especial a Paunovic porque fue su primera temporada? Sí, una mención especial y fue la gran revelación y trabajó muy bien y logró que el Guadalajara reviviera. Excelente trabajo de Paunovic, pero yo también me quedo con Almada. Pero además, le dedicamos 10 minutos a la problemática de las Chivas de no tener un eje de ataque y aún así llegó hasta la final. sí, pero ahí Labor del iba yo, entrenador. ahí iba yo. Sí, sí, Y en la final, cuando tenía que coronar, Se lo sacaron de la bolsa. no, y la terminó regando. O sea, faltan 25 minutos, ganas 2-0 y empiezas a mover tus piezas y entre ellas sacas a Alexis Vega, por ejemplo. O sea, ese tipo de No situaciones... estaba para 90 minutos, digo. Estaba claro. Pero sí, era una final. Y a Ronaldo programa ya lo Cisneros. hicimos. Y a Ronaldo Cisneros. tu referente Tu en referente. ataque. Entonces, sí, esa parte le termina jugando mal. Y además, si le agregamos que el otro sí fue campeón acá, ¿no?
sí es Almada. No, bueno, yo también se lo daría a Tendría Almada. que yo estar pensé que Quiñones querías. en estas no. ¿Quién? De duplas. hecho, tendría que estar en la selección nacional. Quiñones no aparece Bueno, tienes razón. en las por supuesto. duplas y fue un gran jugador en el torneo anterior. A lo mejor le impactó el no haber avanzado más en el torneo, puedo creer. No creo que tuviera Pero que ser creo el criterio, ¿no? Porque en fase regular fue extraordinario Quiñones. Y luego, por ejemplo, en el novato, yo creo que Lara habría que descartarlo porque ya se apagó completamente y dejó la titularidad para este torneo. Pienso que Nahuel, por ejemplo, encima de Ustari. Pienso que Guzmán también tiene que aparecer ahí por encima. Henry Martín creo que también tiene que ser Aquí está el mejor delantero. Henry Martín con Nico Ibáñez. Contra Nico Que Ibáñez. Nico Martín. Ibáñez fue el campeón de goleo del torneo. Y campeón. Y, Espérame, y campeón. Y Y campeón campeón. también. Y pero Henry suplente. Martín. No fue No, campeón. pero Nico Ibáñez, campeón con Pachuca. claro, y sí. campeón con Tigres. Sí. Con Pachuca, campeón de goleo. Eso es cierto. Campeón de goleo y título. Y Henry Martín, campeón goleador, muy buena temporada, pero en liguilla Pero sin no ser apareció. campeón, sí. Ahora, Luego yo- está Luis Chávez, extraordinario. También. Valdés del América Yo me también. quedaría con Henry Martín. ¿Por qué? Porque en el torneo que fue campeón Nico Ibáñez y que también fue campeón Pachuca, se quedó a un gol. Y en el segundo torneo mantuvo esa regularidad y terminó siendo campeón de goleo. Nico Ibáñez pues, se terminó cayendo lamentablemente, aunque Tigres terminó siendo campeón. Pero a ver, si me dicen que el título mata todo, ¿no? Me acaban de decir. Ibáñez fue campeón por con partida Pachuca. doble. Pero Henry Martín no fue campeón sí, pero en ninguna de las dos. estoy de acuerdo, pero acá la posición No, de yo por el delantero. criterio que me No, decías pero la hace rato. posición de delantero sí la mides en cuanto a la regularidad, en cuanto a los goles. Y Oye, al luego, final, en los dos por torneos, ejemplo- Henry Martín metió más que el propio Nico Sí. Ibáñez. Ahora, Gallardo, por ejemplo, gran torneo con Monterrey, equipazo el Monterrey, temporadón del Monterrey, pero no logró ser No, campeón. te quedas con del fútbol Kevin mexicano. Álvarez. Yo me quedaré con Kevin Álvarez, sí, Y Alexis Vega, Diego Valdés. con Valdés. ¿Por qué? Porque me parece que fue más regular, más constante. hizo Aunque su mejor equipo no torneo. fue campeón, yo también me quedo con Valdés. Sí. Y Diego Valdés Fue la influyó pieza más. orquestadora del América durante todo el Sí, torneo. pero en liguilla. Bueno, en liguilla estuvo muy cerca, ¿no? Y Alexis, yo creo que fue Más intermitente, de hecho sí. estuvo lesionado gran parte del así torneo. jugaba partidos completos, iba hace un momento mencionado, sí lo retiraron, pero pues no daba para más la Bueno, ¿y rodilla qué premio derecha. les dan a estos ganadores? Perdón. ¿Qué premio les dan? ¿El Balón de Oro? El Balón de Oro. Oye, ¿qué más quieres? ¿No hay premio en metálico? No. No creo. Lo que antes era el Citlali. Los Citlalis famosos. ¿Tú ganaste alguno? No. Estuve en la tercia ¿Con quiénes? un par de veces. Claudio Suárez. Un par de veces con Claudio. Pues es que somos de la vieja guardia. Somos de la vieja guardia. ¿Qué fue? Los 90. ¿Vidrio? Vidrio, no, Manolo sí ganó. Manolo sí ganó. Precisamente cuando Pachuca quedó campeón. Y de los técnicos que dirigen en femenil, pues me da la impresión que hay Villacampa, ¿no? El del Español América. del América. Sí. Llega a una final, el torneo anterior, la pierde y ahora la termina ganando. Pues veremos qué criterio se impone porque tiende a influir mucho lo que tienes más fresco en la memoria. Pero sí creo que el torneo que hizo Pachuca en el campeonato anterior fue el sobresaliente. anterior, ¿no? Exactamente, sí. Y Charlín Corral, ¿no? Sobresaliente. Charlín Corral. Carlín, sí. Sí. Claro, por supuesto. Pues son los nominados al Balón de Oro 2023. ¿Y ustedes están nominados para mañana? Yo no. no. Así que suerte, señores. No, pero Que les vaya bien. los estaremos viendo. Me parece muy bien. Gracias. Ustedes sí están nominados y aquí los esperamos.